Hay varios tipos de filtro de agua así de tipo domiciliario. Algunos tienen resinas, que son los más caros, pero los más comunes son filtros de carbón activado, granulado y zeolitas. Acá mi hijo cambió el suyo de su casa y me trajo el cartucho viejo para que, bueno, ya saben, el abuelo no se banca sin ver lo que tiene adentro. No te despegues de acá porque hoy veremos cómo podemos darle un tiempo extra de vida útil a estos filtros, las ventajas que tiene hacerlo y las desventajas. Así que quédate hasta el final del video, así podrás evaluar si el video te gustó y si estuvo a la altura, y suscribirte al canal para no perderte mis trabajitos. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Bueno, hoy quiero darle también la bienvenida a un nuevo patrocinador del canal. Se trata de Baggy, que es una de las principales distribuidoras de productos electrónicos, eléctricos y de seguridad argentina. Y tiene una marca propia que es Pronext, que justamente está dedicada a la comercialización de estos productos, ¿no? Hoy les muestro este decorativo difusor aromático inteligente, completamente automático. Se apaga solo cuando se termina el agua con las esencias, y además la novedad es que es manejable desde el celular mediante una aplicación propia. Acá en la descripción te voy a dejar el link para que puedan echarle un ojo y bueno, ver las características, el precio. La verdad es muy bonito, queda muy decorativo, además tiene luces diurnas y nocturnas, así que bueno, véanlo. Como dije antes, no todos los filtros son iguales, pero bueno, ustedes pueden desarmar el que tengan y ver si lleva un filtro como este. Este es de color transparente y pueden distinguirse dos partes. En este caso, ven la parte superior que es más clara, que esa es la parte donde están unas piedritas, una especie de arena que se llaman zeolitas. Son muy porosas y permiten atrapar, para así decirlo, de una manera, metales pesados y moléculas grandes, ablandando el agua. Y la segunda capa, que es de color más oscuro, es el carbón activado granulado, que bueno, tiene las propiedades de adsorción, es decir, con D, no con B, adsorción, y es decir que adhiere impurezas, olores y otros contaminantes, ¿no? Originalmente estos filtros, cuando te los vende el fabricante, traen un carbón activado que está recubierto de una capa de plata que bueno, les concede una propiedad muy especial que bueno, ya más adelante se las voy a comentar, y que al reactivarlos esta capa ya no va a estar, y bueno, esa es una de las desventajas, pero síganme que les voy a ir contando más adelante. Vamos a desarmarlo. Este viene con una rosca en la tapa y ahí trae una especie de guata o filtro de fibra. Y luego está la primera capa, que son las zeolitas. Como ven, son piedritas así granuladas, como una especie de arena. Las vamos a colocar dentro de un recipiente. Luego hay otro filtro de guata, también lo quitamos. Y debajo de este está el carbón activado granulado. En el fondo del tubo pueden ver que también hay como una especie de arandela bastante alta, que tiene como 2 centímetros más o menos de alto, que no la puedo sacar de ahí, pero es otro filtro. Así que ya después veremos cómo limpiarlo a ese también. Lo primero será lavar las guatas estas que son de fibra. Se hace con agua limpia y con la mano, como ven ahora. Fíjense que el agua queda completamente marrón de partículas, de porquerías que han quedado ahí, ¿no? Vamos a ir cambiando el agua hasta que el agua salga limpia. En ese caso ya van a ver que la guata queda de color más blanco, más clarito, que se le fue toda la mugre, ¿no?
Para limpiar el filtro que trae en la tapa, vamos a usar un cepillo y lo frotamos hasta que también quede muy blanco. A ese no lo pude sacar, pero bueno, con el cepillito quedó bastante bien. Para limpiar el que está abajo, que no se puede extraer de ahí porque está como pegado ahí en el mismo plástico, vamos a usar agua a contracorriente. Si tienen alguna canilla que salga con buena presión, yo tengo esta que viene de la calle, que viene bastante bien, le vamos a meter desde abajo agua y si quieren, para que salga mejor la mugre, pueden darle golpecitos al tubo para que despegue más. Fíjense que al principio el agua sale bastante sucia y después, bueno, va saliendo cada vez más cristalina. Una vez que salga bien cristalina, listo, lo tenemos ya lavado. Ahora vamos a reactivar las zeolitas. Estas zeolitas, como les dije, son piedritas pequeñas que retienen los metales pesados. Es muy importante este tipo de producto. Bueno, hay varias formas para reactivarla. Yo voy a usar un método muy simple hoy, pero hay otros métodos también. Si ustedes quieren pueden buscar en internet cómo reactivar la zeolita. Pero bueno, yo la voy a hacer de esta manera. Primero la voy a lavar con agua a esta arena hasta que el agua de lavado salga completamente cristalina. Luego le voy a agregar, una vez que la he lavado, le voy a agregar agua con una muy buena cantidad de sal de cocina. Este proceso hace que el sodio de la sal compita con los metales pesados que están retenidos dentro de esos cristales de zeolita. Como el sodio es más pequeñito, es un metal chiquito, digamos de tamaño, va a hacer que se despeguen los iones de metales más pesados y se liberen al agua y quedan adentro los iones de sodio. Lo dejamos ahí más o menos un par de horas, removiéndolo de vez en cuando ahí a los gránulos, y luego lo lavamos, hacemos un lavado con agua de lluvia preferentemente varias veces para que libere también todo el sodio que retuvo, ¿no? Así que le damos una buena lavada. Por último, ahora nos queda reactivar el carbón activado. Este carbón activado es especial, un carbón activado granulado, también lo pueden comprar, ¿no? A esto nuevo. Cuando el cartucho viene de fábrica, este carbón activado normalmente está recubierto de una capa de plata. Esto es porque la plata es un bactericida y antimicrobiano y no deja que el filtro quede contaminado con bacterias que proliferen ahí, ¿no? Como esto retiene todo, es probable que vengan bacterias y cosas que, pueden llegar a contaminar el propio filtro y en vez de filtrar haga una macana, ¿no? En vez de filtrar contamina. Esto de la capa de plata es muy importante, pero esa capa se va perdiendo con el tiempo, a medida que uno lo va usando al filtro, por eso el tema de cambiarlo todos los años, ¿no? Y si bien en este caso lo vamos a reactivar al carbón activado, ya no tendremos esa protección antibacteriana que les comenté antes, ¿no? Así que lo conveniente en caso de que reactivemos el filtro es utilizarlo con aguas ya tratadas. Entonces, si el agua ya está tratada con cloro, entonces viene sin bacterias y no vamos a tener problemas y lo vamos a poder utilizar un tiempito más. Para reactivar el carbón lo vamos a lavar igual que hicimos con las zeolitas y hasta que el agua salga bien cristalina y luego lo vamos a colocar en una asadera, en el horno de la cocina, más o menos por 1 o 2 horas al máximo. Yo tengo más o menos unos 220, 250 grados, ¿no? Le damos 2 horas ahí y listo. Ahora solamente nos queda armar nuevamente el filtro y probarlo. Le he puesto todo nuevamente, primero la capa de el carbón activado granulado, después la bata blanca, después las zeolitas y por último la tapa, ¿no? Para probarlo voy a hacer algo para que ustedes vean que funciona bien, pero ustedes no lo prueben así.
Ya les voy a decir cómo tienen que hacer para probarlo, para no llenar de partículas de nuevo el filtro y después tener que volver a limpiarlo, ¿no? Así que yo lo voy a hacer para que ustedes vean que sí, que el agua sale limpia, ¿no? Voy a filtrar esta agua que está bastante turbia y verán cómo sale cristalina, ¿no? Bueno, funciona muy bien. Ustedes, para probarlo, lo que harán va a ser lo siguiente. En una jarra van a poner agua y le van a agregar unas gotas de lavandina. Vamos a revolver, se acercan la nariz y verán que huele, ¿no? El cloro. Ahora lo pasamos por el filtro. Y voilà, metemos la nariz de nuevo y ya el olor no está. Lástima que todavía no se creó el multimedia que permita a los seguidores percibir los olores, ¿no? Pero bueno, de esta forma sabrán que el filtro está reactivado y listo para usar nuevamente. Pero como les dije, es una de reactivación que, bueno, les va a durar, es transitorio, espacial para cuando andamos recontraseco, que acá andamos recontraseco siempre. ¿Qué les pareció? ¿Está para el me gusta? Bueno, suscríbanse al canal, piquen la campanita para recibir las notificaciones cuando suba nuevo material y también podés seguirme en Facebook, si sos muy fan, recontra fan, podés unirte, colaborar con el canal y en ese caso te voy a agregar un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Vamos ahora con la sección del juego, la sección trivia. La semana pasada había que decir que era esto. Se trata de un instrumento para medir piedras preciosas. Una vez que están engarzadas en los lugares en donde van a ir, en las joyas, se miden los quilates con esto. Acertó únicamente una persona, Esquimal, que puso que era una balanza de joyería. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Me parece que hay muchos de estos tipos de instrumentos muy parecidos. Supongo que lo que debe variar es la escala, ¿no? Que debe ser diferente en cada caso. El de la foto, según lo que me dijo el dueño, es justamente para medir los quilates de las piedras preciosas. ¿Mm? Bien, el primer comentario en la publicación fue de Miguel Alfaro. Ahora quiero saludar a un par de amigos del grupo Premium que colaboraron muchísimo para realizar este video. Uno es mi colega, Jorge Donadelli, de La Plata, y otro es del norte de Formosa, Elías Fabián Biscup. Muchísimas gracias a los dos, fue muy valioso el aporte que hicieron para que yo pudiera realizar este video. Y también muchísimas gracias a los cuatro, a los que acertaron, a los que comentaron primero. Les mando mi más afectuoso saludo y mil gracias por estar siempre ahí. Hoy la trivia es una colaboración de Elanan Stick, un fiel seguidor de Israel. Ajá, se les va a poner difícil, a ver si saben qué es. Para participar ustedes tienen que poner en los comentarios justamente eso, qué creen que es, y también si quieren pueden participar de otra manera, enviándome fotos de objetos raros que tengan en sus casas, le sacan fotos y me las envían al correo canalespaciodeCesar@gmail.com. Las fotos deben ser fotos sacadas por ustedes, no vale sacar de internet. Muchísimas gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.